pienso de forma personal y lo que se ha demostrado es que las personas que tienen COVID-19 dentro de un hospital se encuentran ya aisladas o están formando parte del tratamiento. Y obviamente existe el factor de los asintomáticos, que eso es un riesgo en el súper, en cualquier área donde se encuentre una persona, ¿no? Haciendo cola en el banco, etcétera, etcétera. Lo más importante es mediar que en temas de salud siempre existe una balanza, y esto lo he aprendido de los panelistas que están aquí junto a mí, que cada decisión que se toma en salud tienes que poner una balanza y tienes que ver siempre por qué te va a causar más daño. Si tú tienes una enfermedad como hipertensión o tuviste un infarto recientemente o después de muchos años y tienes que estar paulatinamente yendo a consulta, pues es necesario seguir dándote ese tratamiento. Ahora bien, todos los hospitales estamos en la tarea, y nosotros principalmente desde la administración de Hospital Puebla en todos los niveles hemos desarrollado protocolos de más de 100 páginas que se han estado auditando su funcionamiento desde el inicio de la pandemia hasta ahorita, que nos ha ayudado tanto a proteger nuestro personal como a los médicos tratantes, y ellos te lo pueden decir mejor que yo, como obviamente a los visitantes que tenemos. Entonces, objetivamente te puedo decir que es un área de menor riesgo, siempre y cuando no te metas a las áreas que están debidamente identificadas con pacientes de estas características, ¿no? Perfecto. Sí, exacto, porque tienen muchos este temor de pisar un hospital y contagiarte, pero sí es importante que sepan que Es que las medidas... hay una Sí. campaña de quédate en casa, y creo que es general y funciona bastante bien, pero cuando tú tienes unos síntomas como los que mencionó el doctor Gustavo Centeno, pues no te puedes quedar en casa porque el riesgo es mayor. Si eres paciente de COVID y se te dice pasa 14 días en casa, bueno, si te sientes bien, pero si estás teniendo síntomas, si tu placa salió mal en la radiografía, pues no puedes quedarte en casa, tienes que salir a buscar ayuda. Exacto. Perfecto, gracias, Lick. Ahora pasamos nuevamente con la doctora Débora. Doc, también nos preguntaban por aquí, ¿cuáles son las medidas de prevención definitivas que tienen que estar tomando, ¿no? Y esta también estoy viendo que en el chat nos están haciendo varias, como por ejemplo, por aquí hay alguien que nos dice, en mi casa estamos 3 contagiados, pero aún así no sé qué medidas tomar, ¿no? O en mi casa hay un contagiado, ¿qué debemos hacer los familiares? No sé si nos pueda platicar un poquito sobre ello, Doc. Le pido nada más que pueda activar su micrófono para que podamos hablar. Está apagado su micrófono, doctora. Perfecto. Bueno, aquí la parte importante es cómo se transmite este virus. ¿Ya está prendido? Sí, ya, doc, ya la escuchamos súper bien. Ya me sale prendido. ¿Ya se escucha? Sí. Ok, bueno, aquí la parte más interesante es cómo se transmite este virus y es por vía aérea. Entonces, si esto implica que vamos a echar virus, los sintomáticos y los asintomáticos, cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, pues lo que hay que hacer es prácticamente separarnos de los demás, ¿no? Si una persona está asintomática y tiene el virus, pues es donde más problema nos mete porque pues no sabemos que tenemos que cuidarnos de ellos. Por eso realmente, por un lado, la separación de las personas, pues 1,5 metros, 2 metros, porque pues si nosotros hablamos o si nosotros estornudamos o tosemos, la cantidad de virus que vamos a expulsar ahí es diferente, es mucho más cuando tosemos, mucho más cuando estornudamos y además mucho más lejos. Para hablar normal, una distancia de 1,5 metros a 2 metros es la más adecuada y pues obviamente cubrir las partes por las cuales el virus puede entrar, que es la mascarilla. Y pues le decimos cubrebocas, pero es cubrir la nariz y la boca y en algunas ocasiones es conveniente incluso cubrir la cara, ¿no? Lo que sería con una careta o con unos gogles, depende a dónde vayamos o lo cerca que vamos a estar de otras personas o si nada más vamos a estar con nuestra familia.
Si en esta orden de ideas, si como lo que se pasa es vía aérea principalmente, y bueno, también se sabe que también este virus puede estar desde unas horas a incluso algunos días en el ambiente, dependiendo de la humedad, de la temperatura, de varias otras cosas, pues aparte de cuidar la vía de entrada, que serían los ojos, la nariz y la boca, es pues hacer la higiene de manos lo más frecuente que se pueda, la sanitización de las superficies que tocamos y pues el lavado de manos, utilizar gel. Esas son medidas muy importantes. Pero también pues utilizar, si nosotros vamos a estar en una habitación, tratar de tener una buena ventilación, eso es importante, disminuir la cantidad de personas que puedan estar en una habitación y la distancia mayor que se pueda. En los ambientes abiertos es menos probable que nos contagiemos que en un ambiente cerrado y pues bueno, realmente tratar de evitar esa cercanía, el gritar, el famoso estornudo de etiqueta, que son muy importantes, pero si nosotros usamos mascarilla y las dos personas usan mascarilla es cuando menos riesgo tienen. Si nosotros ya tenemos un paciente en casa o todos están infectados, pues lo ideal es que cada quien tome su distancia. Es obvio que no todo mundo puede tener las condiciones de cada persona estar en una habitación totalmente separados, pero hacerlo lo más posible, porque mientras más virus nos entren al sistema por volver a hablar, por volver a estornudar, por volver a exponernos al contagio con otras personas, tenemos más riesgo de que esta enfermedad pudiera complicarse porque tenemos más virus dentro del sistema. Entonces, pues la verdad es que toda esta campaña de la distancia es cierta, ¿no? Y la protección con cubrebocas, limpiarse las manos y tratar de aislarse si hay una persona ya contaminada. Perfecto, doctora. Le agradecemos también muchísimo esa parte. ¿Alguna cosa? ¿No? Yo creo que eso, y de igual forma comentarles a los que están viendo por aquí que igual en nuestros posts estamos lanzando mucho qué medidas debemos estar tomando, ¿no? Y apenas platicábamos, doctora, justamente de esas dudas que tiene el mismo familiar que tiene un paciente contagiado de qué hacer con la ropa. ¿Puedo entrar al cuarto normal? ¿No? Que es lo que usted me comentaba. Tenemos que lavar diario la ropa, tengo que entrar con guantes. Entonces, sí es importante que se concientice, ¿no? Toda esta gente que si ya conocemos que existe alguien en casa contagiado, ¿no? Debemos extremar las precauciones si yo no lo soy, ¿no? Si soy negativo. Entonces, si de repente el aislamiento llega a ser un poco feo, ¿no? Se siente soledad o cualquier situación, pero de verdad créanme que hay que hacer esto para no seguir, ¿no? Y no con nuestra propia familia, que es lo que platicábamos, ¿no, Doc? Así es. Entonces, encaminado con esto, ahora paso con el doctor Bringas, que ya nos está escuchando por ahí. Con respecto, Doc, no sé si podría platicarnos sobre los síntomas actualizados, ¿no? Así nos lo comentaban, y a partir de qué día un infectado recuperado ya no está transmitiendo, ¿no? Nos preguntaban, por ejemplo, síntomas si forzosamente se necesita tener calentura, si forzosamente se necesita lo que comentábamos, tener diarrea. Entonces, no sé si podría platicarnos un poquito sobre ello. Pues, a ver, como una enfermedad también multisistémica es heterogénea, ¿eh? Hay pacientes que sí su único síntoma puede ser fiebre, sin otra manifestación. Comúnmente, claro, que sospechamos más de esto si tienen tos, si tienen dificultad respiratoria, si tienen algún síntoma como cefalea, dolor de cabeza, ¿verdad? Intenso, las diarreas aisladas que mucha gente precisamente nos ha tratado de contactar, preguntarnos incluso hasta por un antidiarreico, un gastroenterólogo, y termina siendo parte de sus manifestaciones multisistémicas del coronavirus. Entonces, como ha venido, por ejemplo, algo también que nos llamaba mucho la atención en un principio era la falta de el olfato, ¿verdad? Que perdían mucho la sensación de
de poder oler correctamente. En algunos otros casos también, por ejemplo, los datos de conjuntivitis, que tener irritación, enrojecimiento de los ojos, secreción, pueden ser datos de alguna manera aislados o atípicos de la enfermedad en cuanto a la actualización. Lo clásico sí sigue siendo tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, dolor de cabeza, pero estos otros síntomas como atípicos se han venido a sumar incluso en la población más vulnerable o más menos habitual, perdón, que son, por ejemplo, los niños, donde han tenido síntomas muy parecidos a una enfermedad que se le conoce como Kawasaki, por la inflamación que provocan todos los a nivel de los capilares, ¿no? De los vasos. Y la otra pregunta era ¿cuál? La otra pregunta, Doc, es ¿a partir de qué día un infectado recuperado ya no transmite? ¿Gusta que ponga la imagen? Se nos fue por ahí, creo. Ya. Doc, ¿me escucha? De acuerdo a póngala. Pero mi comentario va otra vez en base a la severidad. Si el paciente tiene síntomas leves o es simplemente un portador asintomático con una prueba del PCR que busca la parte genética del virus, en prácticamente 2 semanas, que es incluso el tiempo que se le da a alguien para mantener una incapacidad de su trabajo porque dio positivo, puede reincorporarse con su consecuente prueba ya negativizada. Pero en síntomas más severos, sí hay gente que nos ha comentado que tienen ya 6 semanas, que puede ser mes y medio, 8 semanas, que todavía pueden llegar a estar positivos en sus pruebas. Por lo tanto, depende de la severidad. De acuerdo, Doc. Muchas gracias. Vamos ahora nuevamente con el doctor Guichard. Doc, también nos preguntaban por aquí estas dudas que tenían o este temor a operarse en estos tiempos, ¿no? Entonces nos preguntaban que si es verdad que si se opera a un paciente positivo, ¿no? Puede que ya lo sepa y hay muchos que tienen ese temor de no saber si están contagiados, tiene mucho mayor riesgo de complicación que alguien negativo. No sé si nos podría apoyar con ello. Claro, claro, con mucho gusto. Y por supuesto que sí, hay una clarísima evidencia del riesgo y de la mortalidad operatoria en aquellos pacientes que son operados de cualquier procedimiento, de cualquier cirugía. En el caso nuestro, bueno, de la cirugía del tubo digestivo, la tasa de mortalidad en el paciente que ya está positivo es muy alta. La tasa de complicaciones es mucho mayor que aquel paciente que no tiene COVID. Y hay cifras que hablan incluso de tasas de mortalidad de arriba del 60 al 80%. Entonces, bueno, hay casos en donde es inevitable el operar a un paciente que tiene COVID. Casos de una complicación y de una emergencia quirúrgica. Una hemorragia importante, la perforación del tubo digestivo, algo que implique una emergencia, es decir, algo que implique que si el paciente no es intervenido va a fallecer, va a morirse. Pero si el paciente tiene alguna alteración o alguna complicación en donde, sabiendo que es positivo, podamos retrasar el procedimiento o podamos diferirlo, eso es lo ideal. Entonces, pacientes positivos, contestando la pregunta muy puntualmente, claro que los pacientes positivos tienen un riesgo de mortalidad mayor y un riesgo de complicaciones más alto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y de ahí nuevamente volvemos, Lick, con el tema un poquito hospitalario y nos preguntaban, tenían ciertas dudas
con respecto a cuántos hospitales privados de un tamaño grande, por así decirlo, hay en Puebla y cuántas camas tienen. Esto relacionado a saber qué tanta capacidad tiene Puebla. Ok, hospitales privados, ¿verdad? Pues miren, el INEGI divide los tamaños de hospitales de 20 a 30, de 30 a 40 y de 44 a 55, ¿no? Sí, y mayores a 55 camas. Si utilizamos esta medida, mayores a 55 hay 5 en la ciudad de Puebla y a sus alrededores. Y normalmente estamos hablando de hospitales que van de 55 al más grande en esta ciudad tienen 80 camas. Entonces, la capacidad instalada es de 300 camas sensables, que estamos hablando de hospitalización. Pero si hablamos del tema, lo arrastramos a COVID-19, los hospitales, no todas las camas se pueden utilizar para esta condición, sino que en el caso de nuestro hospital, desconozco cómo lo estén manejando los demás, hay cifras por ahí, pero no puedo hablar en el nombre de ellos. Nosotros tenemos un 25% de capacidad instalada, o sea, de 80 camas, el 25% están destinadas, se encuentran en un cuarto totalmente aislado y están nada más abocados a eso. Si hablamos de ventiladores, que es lo que nos compete, porque la capacidad instalada de COVID-19 no son las camas sensables, sino lo que nos preocupa es tener el personal técnico y los ventiladores, que son estas máquinas que van a respirar por nosotros, para poder atender a los pacientes más graves. Y estamos hablando que cada hospital tiene alrededor entre 5 y 7 camas de cuidados intensivos que podrían tener estos pacientes, ¿no? En nuestro caso tenemos 7 camas de cuidados intensivos de COVID-19 y 5 camas de cuidados intensivos que no es para un tema de aislamiento respiratorio. Súper, gracias, Lick. Y de ahí vamos a pasarnos nuevamente con la doctora Débora. Doc, y esta pregunta también nos la hicieron muchas veces, ¿no? También por aquí en el chat nos la han hecho varias veces, ¿no? ¿Qué tratamientos se están empleando en el manejo de COVID intrahospitalario y de forma ambulatoria, ¿no? También hay esas dudas de, me estaban haciendo ahorita, ¿no? ¿Me puedo empezar a tomar aspirina Protec? ¿O debo tomar desinflamatorios? Etcétera. Entonces, no sé si nos pudiera apoyar con esto. Es una pregunta fácil y difícil. Nadie tiene por qué automedicarse. La verdad es que eso es cierto para muchas patologías, pero en esta enfermedad que realmente nos ha estado sorprendiendo una y otra vez con cosas nuevas, yo creo que lo que hay que hacer es buscar atención médica. Y buscar atención médica y aislarse es también la otra recomendación, pero las dos son intrincadas y difíciles. Y yo creo que lo primero es determinar si uno tiene síntomas, si son leves o no son leves. Y si a lo mejor tengo un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor de garganta, un poco de tos, y uno no tiene factores de riesgo, puede uno aislarse, tomar un paracetamol o nada para ver la evolución de los síntomas y quedarse aislado 14 días. Aquí es importante recordar cuáles son los factores de riesgo, y los factores de riesgo, uno es la edad. Otra es, bueno, el sexo masculino, que por alguna razón tiene una mayor probabilidad de Doc, se había ido por ahí. Nos quedamos en que los hombres tienen mayor riesgo. Sí, los factores de riesgo, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, la edad, el sexo masculino para mayor gravedad o mayor complicación, de hecho, pero por supuesto todas las personas que tienen alguna enfermedad. Y esta va desde diabetes, presión alta, enfermedad pulmonar o renal crónica,
sobrepeso y obesidad, que es algo que desgraciadamente hay mucho en nuestra población y que vemos en una frecuencia bastante alta en nuestros pacientes, enfermedad asmática también. Entonces, todos los pacientes que tengan lo que se le llama comorbilidad o alguna otra situación extra, son los que de alguna manera tienen que tener muy puntualmente que si tienen algún síntoma que pudiera durar más de 2 o 3 días sin una resolución, creo que hay que buscar ayuda médica. Y pues también es una recomendación un poco complicada porque muchos pacientes buscan ayuda médica y muchos llegan ya multimedicados y con una enfermedad que avanza a veces silenciosamente. Hemos visto muchos pacientes que no tienen falta de aire, que probablemente la oxigenación todavía está normal y si les tomamos una tomografía ya tienen cambios incipientes. Debo decir que yo también tengo el sesgo de que veo prácticamente la mayoría de los pacientes son graves, pero cuando vemos a los familiares que a veces tienen ningún síntoma y por alguna situación de un factor de riesgo de los familiares o a veces porque ellos deciden hacerse el estudio, encontramos ya tomografías que tienen cambios. Entonces, la recomendación es 2, 3 días de algún síntoma que no parezca un resfriado común o una diarrea fuera de lo normal o incluso alteraciones neurológicas, porque hay muchos pacientes que han tenido cosas raras como adormecimiento o falsa de sensibilidad en brazos o piernas o dolores de cabeza difíciles de tratar o irritabilidad fuera de la normal asociada a estos aislamientos. Creo que hay que buscar atención médica definitivamente, especializada además. Bien, Doc. Y nada más, no sé si se puede decir o no, pero un poquillo profundizando en qué tratamientos son los que están empleando actualmente con estos pacientes. Eso es un arma de muchos filos porque mucha gente va a ir a comprarlos o a automedicarse. Y por otro, la verdad es que se haya demostrado una efectividad real en muchos de los tratamientos que estamos utilizando, esto también depende a quién le preguntes, pero por supuesto utilizamos antiinflamatorios y pueden ser desde antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos, que pues pueden llevar a tener consideraciones que van desde los muy frecuentes síntomas gastrointestinales de los pacientes hasta los descontroles de función renal, de glucosa, que siempre hay que tener en consideración, por eso no hay que automedicarse. Otro es antivirales. Existen varios antivirales que se están utilizando. Específicamente, realmente no quisiera nombrarlos porque eventualmente puede ser contraproducente, pero la verdad es que utilizamos 2, 3, 4 antivirales juntos. Obviamente, muchos de ellos también tienen efectos adversos y también contraindicaciones, entonces pues hay que vigilarlos. Antibióticos, porque muchos de estos pacientes también tienen sobreinfección bacteriana y también hemos visto en varios pacientes, sobre todo con diabetes, por hongos, y entonces utilizamos antimicóticos y pues por supuesto los muy anhelados inmunomoduladores que pudieran ser, por un lado, el plaquenil. Hay algunos médicos que lo seguimos utilizando, que es la hidroxicloroquina, y que algunos creemos que sí nos ha dado buenos resultados, y por otro lado, los medicamentos que son inhibidores de la interleucina 6. Hay un par de ellos, uno que se utiliza más ampliamente en México, muy difícil de conseguir, y que creemos que, bueno, nos ha dado buenos resultados en el problema de la inflamación que genera este virus. Y, por supuesto, anticoagulación. La anticoagulación es crítica en estos pacientes, ya que incluso pacientes anticoagulados profilácticos desarrollan trombosis. Entonces, es muy importante mantenerlos con anticoagulación. Prácticamente más o menos es eso, más algo de terapia respiratoria, oxígeno, alto flujo,
¿no? Y probablemente ventilación no invasiva y en, desgraciadamente, pocos casos, pero graves, la ventilación invasiva. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y de ahí pasamos con el doctor Bringas nuevamente. Veo que esta pregunta creo que es un poco complicada de responder, pero nos preguntaban qué pasa con los pacientes asintomáticos, que cómo se pueden diagnosticar. Pues no, bueno, los portadores asintomáticos, pues claro que implican un desafío en el sentido incluso de seguir los contagios y no poder ahí controlar estos picos ascendentes en una pandemia. Lo que necesitamos es una corresponsabilidad y cooperación social que, sobre todo, si yo supe o sé que mi familiar, que mi conocido, que mi compañero de trabajo, que estuve con alguien que tiene COVID o que presentó síntomas y que está en espera de sus resultados, que sea sospechoso, pues uno tiene que ir o pedir una prueba o ir a realizarse la prueba, como en muchos lugares donde hacen más o menos para poder diagnosticar un caso positivo, tú tienes aproximadamente que poder hacer pruebas en 20 personas consecutivas. Eso es más o menos de lo que estaba pasando, por ejemplo, en Corea del Sur, que hacía muchas pruebas, ¿no? Para fines ahí, obviamente, de aislamiento y de identificar portadores asintomáticos. Pero pues sí, es un problema, pero simplemente es una cuestión epidemiológica y social, pues de ir a buscar una prueba cuando tú sepas que estuviste en contacto con algún enfermo. Excelente, Doc. Muchas gracias también por ahí. Ahora pasamos con el doctor Guichard. Doc, y esta también es una incógnita que se tiene, ¿no? Que se tenía, no sé si nos la puede ayudar en resolver, con respecto a si es verdad que está contraindicada la laparoscopía en pacientes COVID. Está apagado su micro, Doc. Nada más si me apoyan en reactivarlo. Listo. Muy al principio, cuando empezó todo este tema de la pandemia en nuestro país o en América, a diferencia de lo que pasaba en China, por ejemplo, y en Europa, se tenía mucho cuidado con el uso de la laparoscopía. Incluso en algunos lugares o algunos organismos momentáneamente llegaron a sacar comunicados en el sentido de que la laparoscopía no debería de realizarse en esta fase de la pandemia. La realidad es que con la información que se tiene en el momento, no existe absolutamente ninguna contraindicación para no hacer cirugía laparoscópica. Evidentemente que se tienen que hacer y se tienen que tomar precauciones muchísimo más rigurosas de las precauciones que tenemos siempre cuando vamos a meter a cirugía a un paciente para un procedimiento laparoscópico. El primer requisito que debemos de solicitarle a todo paciente, estoy hablando de pacientes de cirugía de urgencia, eso es muy importante, no de cirugía electiva. En este momento, los casos de cirugía electiva, los casos de cirugía programada, deben quedarse diferidas en este momento. Estoy hablando de aquel paciente que tiene apendicitis, que tiene un problema severo en la vesícula, que se tiene que operar, hablando de las intervenciones que nosotros hacemos, pero el procedimiento laparoscópico está plenamente justificado. El gran problema y la gran incógnita de la que se hablaba era de el gas al momento de meter CO2 a la cavidad peritoneal. Si nosotros tenemos una cavidad peritoneal a través de los trócares perfectamente sellada, difícilmente vamos a tener un control hermético, pero si tenemos un control muy importante de nuestros trócares, es mucho más fácil tener un control del aerosol de la cavidad peritoneal que en cirugía abierta. Y esto es lo que justamente hace la gran diferencia. Si tú haces cirugía abierta, si tú haces una laparotomía, como le llamamos técnicamente, el abdomen abierto para cualquier procedimiento,
tienes la cavidad peritoneal abierta. Simplemente con las corrientes de aire normales, vamos a suponer que no haya ni siquiera aire acondicionado en la sala. Simplemente la ventilación normal de la sala de cirugía genera aerosol, pero es un aerosol que no lo puedes contener porque tienes la cavidad abierta. En el caso de la cirugía laparoscópica, por supuesto que sí puedes minimizar el riesgo del aerosol y, bueno, lo que se ha propuesto es utilizar ciertos dispositivos que controlen, son filtros que controlan y que puedes a través de estos filtros evacuar de manera segura el CO2 que has metido a la cavidad peritoneal y esto tiene un riesgo menor. De tal manera que, siendo muy puntuales a la pregunta, si hay contraindicación para hacer cirugía laparoscópica, la respuesta es no. Inmediatamente que empezaron a darse algunos comunicados, yo me puse en contacto con un par de amigos de los Estados Unidos, uno de ellos en la Universidad de Stanford, que es el doctor Brendan Visser, que es un cirujano muy reconocido de hepatopancreatobiliar, y le pregunté qué estaban haciendo ellos con la cirugía laparoscópica. Y me contestó, ¿a qué te refieres? Le dije, bueno, la cirugía laparoscópica está parada en Estados Unidos, la cirugía laparoscópica está parada en California, y la respuesta es no. Estamos haciendo cirugía laparoscópica como lo hemos hecho siempre durante toda la fase de la pandemia. Entonces no hay y no existe una contraindicación para que la cirugía laparoscópica no se efectúe. Sí se puede hacer cirugía laparoscópica en este momento. Vale, Doc, súper interesante eso que nos comenta. Muchas gracias. Okay. Muchos ya resolvieron esa dudilla que tenían. Doctora Débora, paso con usted rapidísimo, porque también nos hicieron muy repetitiva la pregunta acerca de cómo afecta el COVID a pacientes con diabetes. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que se sabe hasta el momento es que tener diabetes no los hace con más riesgo de tener COVID. Pero una vez que tienen COVID, sí es cierto que la enfermedad puede ser más compleja, de una recuperación más lenta o tener con mayores complicaciones o incluso mayor mortalidad. En las estadísticas se refiere que entre el 20 a 30% de los pacientes que han fallecido por COVID han tenido diabetes conocida. Y esto es porque, bueno, también la diabetes es una enfermedad que se sabe desde hace mucho tiempo, afecta al sistema inmune y puede hacer que alguna infección sea un poco más compleja, más extendida o más complicada de tratar. Pero por otro lado también la glucosa se va a descompensar por la misma infección, como cualquier otra infección, cualquier otra enfermedad grave, y esto puede llegar a hacer que el tratamiento sea bastante más complicado. También, como ya comentamos, el uso de esteroides, que incluso está ahorita de moda y todo el mundo está comprando dexametasona por si las dudas, es porque, bueno, es un antiinflamatorio potente que puede ayudar en la fase de inflamación importante de esta enfermedad pulmonar principalmente o incluso cerebral, porque también hemos tenido casos. Y ahí la situación es que estos medicamentos aumentan todavía más la glucosa y pueden hacer que el paciente utilice dosis muy altas de medicamentos. Se ha descrito que incluso en un paciente con insulina previamente, las dosis que pueden llegar a requerir son hasta unas 10 veces. Y por otro lado, la diabetes también es una enfermedad protrombótica, o sea, favorecedora de formar trombos por su afección también directamente al endotelio, y junto con esta enfermedad se cree que hay una probabilidad de mayor riesgo de tener trombos con esta combinación de enfermedades. Y lo que comentaba hace un momento que es interesante, hay algo que se llama registro COVIDIAP, que es una iniciativa de varios médicos que están juntando a nivel mundial los pacientes con diabetes que tienen COVID para ver precisamente la evolución, las complicaciones y todas estas situaciones asociadas a pues una mayor complicación de por ejemplo, enfermedad renal en los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica o sobreinfecciones
por ejemplo, más de hongos que en algunos otros pacientes, pero además porque parece que este virus también con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina que hemos comentado, también lo hay en las células beta del páncreas y se está considerando que el COVID pudiera ser una cosa que se llama enfermedad diabetogénica, o sea, que puede crear diabetes y todavía se está viendo, como muchas cosas en esta enfermedad, qué tan duradero es esto, si esto es de largo plazo, si es corto plazo, si va a regresar el paciente a lo normal o no. Y pues también otra cosa que desgraciadamente hemos visto es que no nada más ahora, ya lo sabemos, la diabetes es una enfermedad silenciosa y cuando se diagnostica, se considera que a lo mejor ya el paciente lleva 5 a 7 años con la enfermedad sin saberse con esa enfermedad. Entonces hemos diagnosticado muchos pacientes que negaban ser diabéticos y que aparte de llegar con las glucosas altas, tomamos algunos otros estudios como la hemoglobina glucosilada y encontramos que el paciente ya tenía diabetes desde antes. Y bueno, pues eso obviamente complica la situación. Y luego, por otro lado, también hemos llegado a ver muchos pacientes que con todos estos síntomas gastrointestinales y todos los medicamentos que muchos de ellos son tomados, presentan náuseas, vómito, intolerancia a los medicamentos. Y entonces son pacientes que hacen hiperglucemias o hacen después hipoglucemias y para los cuales hay que estar mucho más pendientes en la toma de los controles para no tener complicaciones. Pero definitivamente sí no es una buena combinación, pero pues no la podemos evitar. O sea, un gran número de la población tiene diabetes y pues lo estamos viendo todos los días. También sabemos que hay muchos medicamentos que no pueden darse en los pacientes hospitalizados, aunque afortunadamente ya hay 2 o 3 que pueden sin tanto riesgo de hipoglucemia, aparte de la insulina, y pues es lo que hemos estado echando mano, ¿no? Pero sí es importante recalcar que por lo menos de los pacientes que hemos visto de cerca, los pacientes que más han tenido complicaciones son los que tienen la diabetes previamente descontrolada. Entonces, independientemente del COVID, pues bueno, el paciente tiene que tener un control de la diabetes y tener un control de la diabetes no es tomarse las medicinas, es tomarse las medicinas, ir a un control médico, tener los niveles adecuados todo el tiempo y obviamente seguir las condiciones de dieta, ejercicio, lo más que se pueda, peso ideal, porque eventualmente eso también influye mucho en la morbimortalidad, o sea, en el desarrollo de complicaciones o incluso poder fallecer por la enfermedad. Wow, que está súper interesante eso que comentó. Eso sí, yo todo eso lo desconocía. Sí. Muchas gracias. De ahí rapidísimo, ahora paso con el licenciado Rivera. Lick, también nos preguntaron varias veces y también en el chat aquí nos están preguntando ejemplos de medidas que se están tomando en el Hospital Puebla. Un poquillo comentaba cuando respondió la pregunta de los riesgos, pero ¿qué medidas se están tomando con estos pacientes y para asegurar que no se contagien pacientes? Bien, es que estaba chateando ahorita con los participantes para ver si había una pregunta que nos habíamos brincado. Y una no me corresponde, pero voy a seguir a la que tú me haces. Pues miren, son un sinnúmero de cosas que se han realizado. Estamos hablando de que lo más importante es tratar de mitigar el riesgo de los pacientes asintomáticos, que ellos son los que nos van a causar el riesgo. El paciente que tiene síntomas, pues va a estar en el hospital por alguna consulta, va a estar en un área específica que ya está dividida y entonces tenemos que ver quiénes son las personas que más nos van a poner en riesgo y por ende hemos implementado pues, las reglas, tanto las mínimas como las máximas, ¿no? Desde el uso de cubrebocas, uso de mascarillas, implementamos cristales para proteger a nuestro personal, metimos la sana distancia con diferentes cordones para entrar inclusive al elevador, que es una de las zonas con mayor riesgo, solamente permitimos 3 personas en el elevador, colocamos equipos de ozono,
En los quirófanos estamos instalando unas lámparas de luz UV que se prenden posterior a cada cirugía y se tardan alrededor de 15 minutos en limpiar el 99.99% de los virus. Ya está confirmado que elimina el virus particular de COVID-19. No son unas luces UV cualquiera, son manejadas por Philips, que también es una de las empresas de las 5 más grandes de salud a nivel mundial. Se crearon áreas específicas para enfermedades respiratorias, se metieron filtros para identificar cualquiera de esos pacientes, como decía el doctor Centeno, que puede llegar un paciente y puede entrar en un riesgo de ser operado con COVID-19, pues hemos implementado protocolos de atención que implementan una tomografía a cada paciente que va a necesitar una cirugía, y eso ha ayudado mucho. Inclusive este protocolo lo implementamos con ayuda del doctor Centeno, fue su observación, y es un protocolo que viene de la Escuela Americana de Cirugía, y hemos tenido éxito en identificar pacientes que han llegado con muy pequeñas manchitas, porque el tomógrafo que tenemos pues es de lo más nuevo que hay, de 128 cortes, y puedes ver imágenes milimétricas, y hemos evitado estas cirugías, ¿no? Cuando no son de urgencia. Y al mismo tiempo seleccionado muy bien a nuestros pacientes que van a otras áreas, ¿no? Como las áreas de maternidad, las áreas pediátricas. Están totalmente prohibidas las visitas, están totalmente prohibida el acceso a personal. El personal está totalmente asignado a un área, es decir, las enfermeras de tercer piso no pueden cubrir las de cuarto piso, ¿no? Entonces, todo eso ha sido un tema de esfuerzo mayor, y podría seguirlos aquí aburriendo de verdad 3 horas nada más de ese tema, pero hemos implementado estas medidas también arriba en la torre médica para que puedan entrar a consulta a todos los pacientes que lo necesiten, con unas medidas de seguridad que no pueden garantizar al 100%, pero sí mitigar el riesgo mínimo, ¿no? Principalmente por el periodo de incubación también del virus, que estamos hablando de 14 días, pues es un tema que juega mucho con las particularidades de un diagnóstico preciso. En influenza, pues era un tema fácil, por lo que entiendo. Nos platicábamos con el doctor Bringas y con otro neumólogo que es el doctor Bueno, donde pues siempre está presente la temperatura en la mayoría de los casos, y aquí no, ¿verdad? Entonces, todos este tipo de cosas están concentrados en un documento de 125 páginas, a parecer, de puras medidas que está disponible. Tú puedes llegar al Hospital Puebla y descargarlo en cualquiera de las imágenes, están en pósters y todo, y al momento que lo descargues lo puedes leer con gusto. Es realizado para médicos, para visitas y también para público en general. Gracias, Lic. Y sí, lo que comentaba el licenciado, donde lo pueden encontrar es en cualquier cartel, van a encontrar códigos QR, y ahí lo escanean con su cámara y les va a llevar al protocolo que estamos llevando a cabo. Bueno, en lo que se conectan, se nos fueron 2 panelistas por ahí. Doctor Guichard, no sé si nos podría apoyar, que va encaminado a lo que está platicando en estos momentos el licenciado Rivera, si es seguro ir a consulta con los especialistas en este momento. ¿Me apoya en prender su micrófono, por favor? Muchas gracias. Perdón, es muy seguro hacerlo, y eso es justamente lo que el licenciado Rivera comentaba hace unos minutitos sobre cuál es el riesgo de acudir al hospital. Existe un miedo en la población, pero muchas veces es un miedo infundado del riesgo de contagiarme si voy al hospital. Los pacientes con COVID que tienen todos los hospitales o la mayoría de los hospitales privados de Puebla tienen un área muy específica. Yo hablo por lo de mi hospital, que es el Hospital Puebla. Hay un área muy específica a donde el resto de los pacientes, los familiares, incluso los propios médicos que no vemos pacientes COVID, no tenemos acceso a ese piso. Es un área muy, muy en particular. Y bueno, para los pacientes que vienen a consulta con nosotros, y es algo que se hace en todos los consultorios, donde existe un protocolo cuando el paciente hace la consulta, para tratar de identificar cuál es el paciente que está en riesgo de tener síntomas COVID. Y nosotros, por ejemplo, aquel paciente al que identificamos con un cierto riesgo, a ese paciente lo consultamos a través
de videollamada, pero a todos los demás pacientes que acuden a consulta por otras razones y que no pensamos que el paciente sea sospechoso de COVID o que pueda tener COVID incluso, es muy seguro acudir a consulta al hospital, a los consultorios médicos sin mayor problema. Y esto también es un tema, como decía el doctor Bringas, de corresponsabilidad social, en donde el propio médico debe saber si ha visto pacientes, si está en riesgo de tener o no tener COVID, de hacerse la prueba ante la mínima sospecha. Pero si el paciente, el médico, no tiene ninguno de estos factores de riesgo, el paciente puede acudir a consulta con toda la seguridad posible. Y también aquí voy a si me lo permites, Marisol, a contestar rápidamente un par de preguntas que vi en el chat sobre el riesgo de contagiarse a través de las heces y de la orina. Muy al principio de esto, en marzo, abril, no recuerdo, me parece que es 20 de marzo de este año, en una publicación de Lancet, que es una de las revistas de mayor prestigio de medicina, se aislaron en diferentes muestras de tejido partículas virales. Y es justo lo que yo comentaba muy al principio de la plática, en donde en las heces no se ha logrado identificar al virus completo. Se han identificado segmentos del virus, fragmentos del virus. Y esto es algo que yo le aprendí al doctor Carlos del Río, que es un infectólogo mexicano muy reconocido, que está en Emory, en la Universidad Emory en Atlanta, que fue el que en alguna ocasión en Twitter subió el artículo de Lancet, en donde demostraba claramente esto. Y es por eso que tampoco podemos afirmar que no se transmite a través de las heces, pero es muy poco probable que se transmita a través de las heces y a través de la orina. Lo que sí se tiene que hacer es que si hay un paciente COVID con el diagnóstico confirmado de COVID o una sospecha alta, bueno, pues debe de tenerse un cuidado extremo en todas las excretas, no solamente en las excretas respiratorias, sino también en las urinarias y en las digestivas. Gracias, Doc. Y sí, igual comentarles, sabemos que están haciendo muchísimas preguntas, tenemos muchas, estamos intentando contestar las más posibles. Una de ellas, doctor Bringas, no sé si nos escuche por ahí. No, ya se fue. Bueno, nos seguimos un poquito con la doctora Débora nuevamente. Nos preguntaban, Doc, ¿por qué se presenta la anosmia como signo clínico de COVID? Y si es muy común. Pues existen reportes variados entre el 30 al 70% de prevalencia de la falta o disminución del olfato. Y lo que aparentemente se cree es que estas células o neuronas olfativas que están en la pared de la nariz también tienen estos receptores a los que se une el virus para entrar y que pueden inflamarlas y dejarlas temporalmente disfuncionando. Esa es la primera teoría y parece más o menos, tiene sus detractores y sus defensores, y dicen que incluso esta puede ser la vía de entrada para la afección del sistema nervioso central directamente, porque bueno, de ahí directamente entra el nervio olfatorio, y pues bueno, es una diferencia en relación también clínicamente a otros pacientes que tienen otras infecciones respiratorias, porque no es el único virus que causa esto. De hecho, varios virus que dan infección de vías respiratorias superiores lo presentan, pero aparentemente la diferencia que se ha reportado es que los pacientes dicen que es una presentación súbita, ¿no? Que de un momento a otro muy claro pueden decir a partir de ahora o de este momento dejé de oler, y puede llegar a recuperarse hasta 2, 3 o 4 semanas. Hay varios reportes, pero pues hay una revisión muy grande en la cual
pone en duda un poco todo esto, porque muchos de los reportes son de estudios retrospectivos, o sea, de los pacientes que tuvieron COVID y luego les preguntan si tuvieron o no tuvieron estos síntomas. Pero eventualmente parece que clínicamente sí lo hay, aunque tampoco hay una certeza en relación a lo que se decía al principio, que la falta de oler o la anosmia o hiposmia es relacionada a cuadros clínicos leves en pacientes que solo iban a tener un cuadro parecido a la gripa, ¿no? Después se vio que no, que aparentemente esto es en cualquier tipo de pacientes y pues sí, se ha visto que es frecuente, pero también se cree que no tiene mayor importancia en relación a que va a resolverse totalmente. Si tiene o no también una relación con la afección neurológica, pues eso también ya parece que se está descartando y que no hay una relación al respecto. Ok, doctora, muchas gracias. Por ahí. Ya se fue el doctor Bringas otra vez. Sí, y es el que nos falta de resolver las preguntas. Por aquí, bueno, Doc, no sé si igual si nos puede apoyar con esta que estoy intentando hacerle al doctor Bringas para ahorita que vuelva, que también nos están haciendo mucho aquí en el chat, con respecto a si ya se contagiaron. Existe esta duda de si se vuelven inmunes al virus o pueden volver a recontagiarse. La misma duda tenemos. Realmente es un poco complicado porque no se ha podido contestar esa pregunta. Para empezar, hay una situación con este virus en la cual la inmunidad no es igual que las otras inmunidades, ¿no? Normalmente decimos que cuando tenemos una infección por primera vez con un virus, con una bacteria, desarrollamos la famosa inmunoglobulina M, que es la de la primera respuesta, y después empezamos a producir la inmunoglobulina G, que es la de la memoria, para que en condiciones de volvernos a encontrar con ese virus o esa bacteria, ya tengamos una defensa más rápida para actuar contra esto. Sin embargo, la curva de inmunoglobulinas que se da con este virus es prácticamente simultánea a la presentación o el desarrollo de la inmunoglobulina M con la inmunoglobulina G. Entonces, si nosotros en otras enfermedades podemos detectar una enfermedad aguda midiendo inmunoglobulina M, puede ser en hepatitis, puede ser en varicela, en muchas enfermedades. En este caso, la inmunoglobulina M, no sirve para nada. Entonces, tomamos la inmunoglobulina G y esta lo que nos puede decir es que hay que nosotros tuvimos contacto con el virus. Y sin embargo, no hay un nivel de corte con el cual nos diga que realmente tenemos una protección ni qué tan duradera va a ser esta protección. Y pues ya se nos unió el doctor Bringas, a lo mejor puede ampliar un poquito más esto. Doctor Bringas, ¿nos escucha? Sí, ya los escucho. Es que perfecto. falla mucho la línea. Estábamos hablando respecto a una duda que se tiene en si ya se tuvo el virus, ya fueron contagiados, si se vuelven inmunes o pueden volver a recontagiarse. Mira, lo que yo he estado escuchando también en muchos foros nacionales, internacionales, que no existe hasta la fecha conocimiento de que se hayan reinfectado o vuelto a contagiar. Yo creo que confundimos un poco con la coinfección, de que son pacientes que, incluso hoy lo estaba escuchando con unos chilenos también en una videoconferencia, que pasa raro que en otros pacientes que tienen terapia intensiva graves, se coinfectan, por ejemplo, de virus como citomegalovirus, como herpes, y no están viendo esto en pacientes COVID. Entonces, lo de la inmunidad también es una respuesta que no está a la mano, no saben por cuánto tiempo ni la fuerza con la que tú puedes estar protegido después de haber tenido la infección, pero que tengan, lo que pasa es que muchos infectólogos dicen que más bien no es que
tú te volviste a reinfectar, sino que tuviste un falso negativo. O sea, que te hicieron una prueba técnicamente, por algo estuvo mal y salió negativo. Y cuando te hacen una técnica, otra prueba, una mejor estandarización o una mejor prueba simplemente para más entender, entonces vuelve esa confusión de que sales de nuevo positivo y entonces estás reinfectado. Pero lo que parece que estamos viendo es que son falsos negativos. Exactamente, Doc. Encaminado con eso, nos están pidiendo si podemos retomar la primera pregunta que no se pudo escuchar muy bien que le había hecho, que era qué tan confiables son las pruebas serológicas para detectar si eres positivo a COVID, que esto es muy importante que lo entendamos para saber que existe un porcentaje de estas pruebas que pueden ser falsos negativos. No sé si nos puede apoyar. Sí, eso ya lo habíamos comentado. A ver, muchas gentes piensan que al tener una prueba, un PCR que busca el virus, el RNA del virus, piensan que están negativos y que no tienen la enfermedad, y la tomografía está totalmente diciendo lo contrario. Entonces, entender que esa prueba tiene 67% durante la primera semana de efectividad o de certeza diagnóstica. El resto puede, de alguna manera, el otro 33% tener un falso negativo. Y ante más días pasen después de los 15 hasta el día 21 puede ser 54%, y después de la tercera semana se reduce casi al 45% de certeza diagnóstica. Entonces, no porque tengan una prueba negativa, se confíen y piensen que no puedan estar infectados. Exacto. Gracias, doctor. Y continuando con usted, porque me salté varias preguntas para usted. Otra es, preguntaban si en nuestro equipo contra el COVID se encuentra algún fisioterapeuta y si se están haciendo ejercicios encaminados a ello. Pues sí, incluso importantemente nosotros lo que tenemos es un equipo ahí armado en el servicio de fisioterapia, con gente que tiene, por ejemplo, licenciatura en fisiatría, en rehabilitación física, con su carrera de inhaloterapia, ¿no? Entonces, eso viene a complementar muy bien a veces el equipo o la rehabilitación o la supervisión de estos pacientes. No hace mucho se ha lanzado también con mucha fuerza, y estamos muy positivos ante el futuro de estos pacientes. La primera clínica, a mi entender, probablemente incluso del sureste del país, de rehabilitación cardiopulmonar para pacientes post-COVID. Así es, Doc. Muchas gracias. Y también nos preguntaban si podría comentar un poquito sobre hipoxia silenciosa. Sí, rápidamente, esa pregunta es súper importante porque esto mismo como los asintomáticos, como esta enfermedad empieza como una inflamación, hay probablemente a nivel del intersticio, de estas membranas alveolo-capilares, donde están, digamos, los racimos más finos ahí del tejido que forma los pulmones, que se llaman alveolos. La gente al principio no tiene la sensación, ni siquiera falta de aire, pero cuando se ponen los oxímetros, que son unos aparatos con los que nosotros podemos revisar la oxigenación, ya pueden tener, llegan saturando a veces al 88, 85, 80, cuando lo normal para la ciudad de Puebla puede ser saturar entre 94 y 97%. Entonces, eso es verdad también. A veces uno no percata los síntomas y ya pueden tener una inflamación o una severidad importante en su tomografía, que es la prueba para nosotros como un estándar, un gold estándar, un estándar de oro para evaluar a los pacientes. Ok, doctor. Y encaminado un poquillo, también nos preguntaban respecto a si se podría decir que los pacientes de COVID o neumonía mueren por asfixia.
Bueno, el concepto ahí de asfixia parece más como la situación de no poder oxigenar correctamente los pulmones, pero la verdad es que sus pacientes terminan ahí pereciendo por un problema que se llama falla orgánica múltiple. O sea, verdad es que claro que el insulto, el daño principal empieza con los pulmones, estas neumonías severas que los llevan al uso del ventilador, ¿no?, artificial, pero no es tanto una situación de que ya no puedan oxigenar, porque hoy en día incluso también con mucho orgullo también puedo decir que somos de los pocos centros que manejan equipo con apoyo que se llama circulación de membrana extracorpórea, mejor conocido como ECMO, que en determinado momento cuando el paciente ya no puede oxigenar en una situación de gravedad con sus indicaciones bien claras, podemos oxigenarlos aunque los pulmones estén verdaderamente, en una manera coloquial decirlo, totalmente tronados. Claro, doc. Bueno, ya se está haciendo un poquillo tarde. Les prometemos que haremos más seminarios encaminados a ello. Haría las últimas preguntitas, doctor Bringas, para seguir con usted rapidísimo. También se tiene esa duda de qué tipos de vacunas están en proceso, si se tiene un tiempo, si no, qué esperar. Pues lo que nos queda es esperar, ¿no? Porque desafortunadamente no hay vacuna, siguen ahí esta competencia entre países, continentes para tratar de encontrar una vacuna. Lo que estamos, probablemente los ingleses estén un poquito más involucrados en el sentido de poder tener algo más pronto, pero híjole, no sé, lo único que hemos visto ahí en ciertos escritos en ciertos ahí publicaciones de nivel comercial que AstraZeneca está prometiendo algo para septiembre, no lo sabemos y yo creo que probablemente sí podríamos tener un 2020 sin vacuna. Bien, doc, pues nos queda cuidarnos lo más posible. Y ya por último, me gustaría hacer esta pregunta final hacia los tres. No sé si quién quisiera comenzar a responderla. Con respecto a, en su experiencia, ¿no?, con los pacientes que hemos visto hasta el momento, ¿cuál es la clave para tener un buen pronóstico? No sé si ya que tiene el micrófono abierto, doctor Bringas, si gusta empezar esa partecita. Pues, a ver, en resumido, yo creo que como siempre, la verdad se trata de buscar la atención médica oportuna, porque cuando los pacientes también se tardan en venir o ya llegan con una neumonía, una gravedad muy avanzada, pues también obviamente cuesta más trabajo ahora sí que enderezar cualquier barco. Entonces, obviamente que tiene que ver mucho tu susceptibilidad genética. Ahora están hablando incluso hasta si tu grupo sanguíneo es A o O, puedes tener un mejor o peor pronóstico de acuerdo a esta cascada o este síndrome sistémico inflamatorio, que es al que más le tememos cuando se desarrolla la forma más grave de la enfermedad. Entonces, verdaderamente yo creo que aunque la gente a veces tiene miedo de ir al hospital o de buscar la asesoría médica, tiene que siempre apoyarse en la opinión de profesionales médicos de la salud, ¿no? Hacer videollamadas, contactar a sus médicos, tratar de tener esa comunicación temprana y oportuna para mí es la clave. Perfecto, doctor. No sé, doctor Guichard, si quisiera comentar sobre esta pregunta. Bueno, indudablemente que conocemos perfectamente cuáles son los factores de peor pronóstico, los factores en aquellos pacientes que incrementan el riesgo, y de eso ya habló la doctora Débora, ya también habló el doctor Edil Bringas, sobre pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con cardiopatías, pacientes con obesidad, que son pacientes que tienen un riesgo mayor. Pero también en ocasiones hemos identificado, hemos sabido, hemos leído en las revistas estas muy serias de medicina sobre cuáles pueden ser los otros factores de riesgo en gente más joven, porque no solamente han fallecido personas arriba de 65 años, ha fallecido también gente joven en donde aparentemente no tienen tantos factores de riesgo.
Y aquí hay un aspecto importante a tomar en cuenta y que se llama el inóculo infectante. ¿Qué significa el inóculo infectante? Los que estudiamos medicina, en nuestras clases de microbiología, de bacteriología, de virología, se nos hablaba hace muchos años de qué cosa es el inóculo infectante. Y el inóculo infectante, aunque es variable para cada enfermedad infecciosa, hay un cierto rango. ¿Qué quiero decir con esto de inóculo infectante? Es decir, que no es lo mismo que a tu sistema respiratorio llegue una cantidad pequeña de virus a que llegue una cantidad mayor. Eso es algo muy importante. Es fundamental conocer este dato. Si el paciente es susceptible de que llegó a su sistema respiratorio una carga importante de virus, tiene un riesgo mayor. Y también algo importante de mencionar, el tamaño de la gota. No es lo mismo una gota de tamaño grande a una gota pequeña. Y esto es importante y se habla muy poco de esto. Las gotas pequeñas son chiquitas, viajan poco, pero penetran mucho más hacia el sistema respiratorio. Estoy hablando de gotas menores a 5 o 6 micras, en donde pueden penetrar hasta la parte más profunda del sistema respiratorio y entonces también esto incrementa el riesgo. Entonces, pero de manera en general, las enfermedades y los factores que incrementan el riesgo son los que ya se han mencionado. Espero que con esto pueda responder la pregunta. Claro, Doc, muchísimas gracias. Y por último, doctora Débora, si gusta cerrar con la misma. Pues creo que la mejor manera es no contagiarse, porque no hay una sola manera de saber qué persona va a tener una enfermedad grave o no. Hay muchos reportes de eventos trombóticos graves en gente joven, sana, delgada, deportista, y eso los mata, incluso a veces sin llegar a tener una cuestión neumónica grave. Así que yo creo que evidentemente es una atención temprana, oportuna, pero antes que eso creo que sí es hacer lo imposible por no enfermarse. Y eso realmente está en manos de todas las personas, de los familiares de los pacientes, de nosotros como médicos, de la persona del súper, y que pues yo creo que todos los que estamos aquí sí creemos en la enfermedad, pero hay un buen número de la población en la cual todavía no está convencida, y que creo que es una parte en la cual tenemos que hacer énfasis, ¿no? La enfermedad existe, no todo mundo afortunadamente va a tener una enfermedad grave, pero no hay un score, no hay una prueba, no hay una manera de saber qué persona va a tener una enfermedad grave o no. Da en niños, en bebés lo sabemos, en jóvenes, en adolescentes, en adultos mayores. En México, de hecho, la curva de afección es de personas muchísimo más jóvenes que lo que se vio en Lombardía, por ejemplo, o en Japón, probablemente por las comorbilidades. Entonces yo creo que obviamente buscar una atención temprana, pero no enfermarse, no infectarse, ser corresponsables todos de esta situación que va para muy largo. Así es, Doc, aunque no nos guste escucharlo, es la realidad. Pero bueno, entonces, con esto cerramos un poquito esas preguntas. Sé que quedan muchísimas ahí abiertas. Quisiéramos pedirles, de igual forma, esta semana seguiremos haciendo preguntas por Instagram para que nos las puedan ir poniendo ahí y las podamos ir clasificando para el siguiente seminario que tengamos, que ya los iremos haciendo un poquito más enfocados. Por ejemplo, tendremos un seminario respecto a niños y mamis, ¿no? Con ginecólogos y pediatras, posteriormente también de fisioterapia y rehabilitación post-COVID, y así sucesivamente, posteriormente de distintos temas. Entonces, si gustan ahí seguirnos en Instagram e irnoslas poniendo, también estaría excelente, así podemos resolvérselas un poquito más. Y de igual forma, en el número del hospital, estamos totalmente abiertos a resolverles esas dudas que todavía puedan tener para poder orientarlos y poder apoyarles en este camino. No sé, licenciado, si guste comentar alguna cuestión. Ahorita estaba leyendo diferentes preguntas y todos buscan el contacto de alguno de nuestros ponentes acá.
No es el medio para publicar sus teléfonos, pero en la página de internet de Hospital Puebla hay un apartado de directorio médico y ahí se encuentra el contacto de sus consultorios y con mucho gusto le podemos proporcionar por ese medio. Y por otro lado, vi gente preocupada, personas infectadas con familiares infectados, y lo más importante aquí es recordar lo que dijeron los 3 especialistas, que es acudir al médico. Por ahí vi una indicación de 14 días que tienes que estar en tu casa, que si es oportuno quedarte encerrado esos 14 días, bueno, es oportuno porque no contagias a más personas, pero si tus síntomas, si tu oxigenación, si tu temperatura persiste, tienes que tomar el teléfono y hablarle al médico de tu preferencia. Y ya sería todo, Marisol. Muchas gracias, doctor Bringas, doctora Débora, Marisol, Gracias. doctor Centeno, gracias por estar acá con nosotros y Muchas gracias. Tiempo. Quiero decirles que tuvimos un pico de arriba de 200 pacientes, de arriba de 200 personas conectadas escuchando lo que nos tenían que decir. Aparte, esto se publicará posteriormente para que tengan una grabación en casa si lo requieren. Y hasta el final nos esperaron 150 personas. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias por escucharnos y espero que les sea de utilidad. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.